Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cash. Vamos con la famosa y esperada cronología bíblica para descubrir qué dice este libro, la Biblia, acerca de la edad de la Tierra. Vamos a necesitar una Biblia, por supuesto, papel para anotar, lápiz y un cerebro para que ustedes puedan ir haciendo el ejercicio. Yo también me traje algunos materiales anexos como una bebida para que no se me seque la garganta y un cigarrito. Comenzamos entonces, queridos amigos. Vamos inmediatamente, abran sus Biblias, primero en el libro de Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, nunca pensé que diría esto. Abran sus Biblias en Génesis 5. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre... sí, aquí es. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya, aquí empezamos la cronología ya con el dato de que Adán vivió 130 años y engendró a Set. Y Adán fue creado el sexto día de la creación. O sea, si vivió una cantidad de años, entendemos que inmediatamente después del sexto día de la creación, en el sexto día de la creación, Adán es creado. Y a los 130 años, entre medio, pasaron algunas cosas como la expulsión del hombre del jardín del Edén, ¿ya? Y algunos me han llegado a decir que ahí hay un periodo de tiempo, cosa que vamos a desmentir inmediatamente empezando la cronología, porque hay algunos que me han dicho a mí, pero tú no sabes el tiempo que hubo desde que Dios creó a Adán hasta la caída del hombre. Pudieron haber pasado miles, millones de años, y ahí el hombre cayó y fue tentado por el diablo. Pero no, señoras y señores, porque acá dice bien claro, y esto es lo que a los amigos cristianos les cuesta entender. La Biblia es un libro que fue escrito de forma literal en su mayor parte, ¿ya? Sobre todo estas historias antiguas fueron escritas de forma literal. O sea, acá no, olvídense de que hay periodos de millones de años, como que algunos que dice por ahí tratan de hacer la trampa, decir que esos 6.000 años, 7 días en realidad son 7.000 años, porque para Dios 1.000 años son un día y un día... Sáquense todo eso de la mente porque esas son excusas baratas que no se las compra nadie. Algunos versículos ustedes los toman como literales, los que les conviene, dentro de historias literales, de acontecimientos literales, los versículos que a ustedes no les convienen, no, esos son especiales, son proféticos, no sé. Cuando habla en profecía, como en el libro de Apocalipsis o algunos párrafos del libro de Daniel, todo es una profecía, todo es una visión que los profetas tienen. No es que dentro de un párrafo podamos nosotros arbitrariamente decir esto sí, no es que esto quiere decir acá, es que esto quiere decir otra cosa. Vamos a leer la Biblia de forma literal, porque estas son historias literales, la cronología que nosotros vamos a hacer es literal año por año, ¿ya? Entonces acá dice claramente, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. ¿Ya? Ahí está diciendo clarito él que lo creó y que vivió 130 años y tuvo un hijo. Porque en el versículo siguiente dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. O sea, si yo lo veo tan claro, no veo por qué otro tendría que meterle entre medio millones de años. Porque si no, Diosito hubiera dicho acá, o Moisés, el que escribió esto, hubiese dicho, creó a Adán y pasaron miles de años. Pero no, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Va a contar las generaciones. Dice, voy a contarle las generaciones. El día en que creó Dios al hombre a imagen de Dios, lo creó varón y hembra, los creó y los puso, dice, y les llamó Adán. Y vivió 130 años, o sea, desde que fue creado, vivió 130 años. ¿Y qué pasó? Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Así que ya, desmentido ese primer mito, ese primer punto, empezamos ya con este punto de partida,
que Adán vivió 130 años. Entonces tomen el papelito y pónganle ahí 130 años a Adán. Y así nos vamos por todo el capítulo, ¿ya? Aunque nos tome 4 días y 4 noches, no, no es tan largo, es más corto, pero nos vamos a dar el trabajo de ir leyendo. Dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800, y ahí después dice el tiempo anexo que vivió después, ¿ya? Y fueron todos los días que vivió 900. Después dice, y Set 105 años y engendró a Enos. Después nos vamos a, ahí tienen que anotar 105 años, ¿ya? Y engendró a Enos. Y Set, después que engendró 800, y fueron todos los días de Set, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Ahí tienen 90 años. Después dice vivió nada. Y vivió Cainán 70 años. Ahí tienen 70 de nuevo. Y engendró a Mahalalel. Mahalalel. Después dice, y vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Me voy saltando los versículos donde dice que después vivió muchos años más. Y vivió Jared 62 años, versículo 18, y engendró a Enoc. ¿Ya? Ahí ya tenemos a Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared y Enoc. Primer punto de partida porque Enoc es el papá de Matusalén, que dice acá que fue el que vivió más. Ya estamos llegando ya porque después de Matusalén viene Lamec y después viene Noé. Fíjense ustedes el versículo. Y caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios, dice acá. Enoc. Y vivió Matusalén, pero antes dice, caminó Enoc con Dios. Enoc vivió 65 años. Después dice Matusalén, su hijo, después que engendró... Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y después vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y lo llamó Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Porque Dios es un Dios que se enoja y se pone celoso y anda maldiciendo las cosas, ¿ya? Y las tierras que crea para que al hombre se saque la chucha trabajando en las tierras. ¿Por qué? Por comerse una manzana prohibida, ¿ya? Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Ya vamos a ver después que esto fue después que salió del arca. Entonces acá tenemos la primera parte. Vamos a hacer un repaso. Adán 130 años, Set 105 años, Enos 90 años, Cainán 70 años, Mahalalel 65 años, Jared 162, Enoc 65, Matusalén 187, Lamec 182 y Noé 500. Pasamos entonces ahora a Génesis 11, 10 al 26. Pasamos a Génesis 11, ahí va a contar la historia del diluvio, bla, 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 bla. Y en Génesis 11, versículo 10 dice, estas son las generaciones de Sem, o sea, el hijo de Noé. De edad de 100 años engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio, ¿ven? Ahí le dice 2 años después del diluvio, cuando se bajaron. Sem, que fue uno de los hijos de Noé que viajó con él en el arca, supuestamente, porque con leer esto, y esto quiero que dejarlo en claro también de entrada, el estar haciendo esta cronología y leer estos relatos, en parte, no quiere decir que nosotros acreditemos la existencia de Dios. Nosotros lo estamos haciendo para demostrar a nuestros amigos cristianos por qué la Biblia no se corresponde con las evidencias que tenemos en el mundo de culturas de 9.000 años. Hace poco se descubrió que la cultura china podría tener más años de lo que se pensaba e incluso llegar a los 10.000 años. Las culturas mesopotámicas datadas hasta el momento tienen esa duración. Si hubiese habido un diluvio, como ya vamos a ver en la época en que dice que ocurrió este diluvio, esas culturas no podrían haber existido. Pues sencillamente porque son más antiguas. Incluso que la creación, que los años a los cuales vamos a llegar de creación, que todos sabemos que son como 6.000 nomás, ¿ya? Pero sigamos adelante. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem de edad de 100 años engendró a Arfaxad. Después dice, Arfaxad vivió 35 años y engendró a Salá. O sea, ahí tenemos Sem 100, Arfaxad 35.
Después, Salá vivió 30 años y engendró a Eber. Verso 16. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. De ahí nos saltamos al 19. Y vivió Peleg, al 18. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, Nacor y Harán. Entonces aquí fácilmente llegamos después de toda esta suma de años hasta Abraham, fíjense ustedes. Porque esta gente no fueron muchos y los judíos tienen la costumbre de llevar todas estas genealogías antiguas hasta el día de hoy, así como los mormones, llevar estos árboles genealógicos para saber este hijo de este viene de tal linaje, de su sangre azul, o es hijo de esclavo. Porque este es un libro altamente misógino, racista, en fin, todo lo que podamos imaginar, que ya lo vamos a ir desentrañando y lo vamos a ir viendo porque me estoy entusiasmando con estos estudios de la Biblia para que los amigos creyentes puedan conocer el libro que ellos tanto defienden, ¿ok? Porque no tienen idea. Dice, después, nos vamos, ya tenemos una cantidad importante de suma de años para después hacer con la calculadora. Abraham, vámonos a Génesis 21.5, y ahí en Génesis 21.5 vamos a encontrar que dice lo siguiente. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. O sea, ahí llevamos ya 100 años de nuevo, más. Y de ahí nos vamos a ir a Génesis 25.26. Génesis 25.26, que dice acá, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. O sea, 60 años más ahí. Isaac tenía 60 años cuando tuvo a su hijo Jacob y Esaú. Ahora vamos a Génesis 47. Génesis 47. Génesis 47, verso 28 y 29. Y dice así: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. ¿Ya? O sea que aquí encontramos que Jacob entró a Egipto a la edad de, 147 años menos 17 años, a la edad de 130 años entró. Y de hecho, a la edad de 130 años entraría Jacob a Egipto, ¿ya? Hasta ahí todo bien. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Llegamos en línea continua hasta Jacob cuando entra a Egipto. Pero ¿qué sucede en Egipto? Como todos sabemos la historia, acá hay muchos hijos. Hay 12 hijos que entran con un montón de gente. Incluso aparece numerada toda la gente que entra acá en los versículos anteriores, si no me parece, o posteriores. Ya. Toda la gente que entró, ya después de que José, les diera la entrada a Egipto con toda su familia. Aparece por aquí, yo lo estuve leyendo, no tengo ahora el dato exacto en qué versículos aparece. José se da a conocer. Aquí está, Jacob y su familia en Egipto. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios a Dios, bla, 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 yo soy Dios, descenderé contigo a Egipto, bla, 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 bla. Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños y a sus mujeres y los carros que Faraón había enviado, y tomaron sus ganados y vinieron a Canaán, a Egipto, y los hijos de sus hijos. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Anón, Falú, Ersón, Rabní, Carmí, los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín. Y aquí lo empieza a enumerar para abajo: los hijos de Leví, Gersón, Coat, los hijos de Judá.
Y aquí ya se diversificó adentro de Egipto y se hizo un pueblo grande. Ya no era un patriarca con un grupo familiar. No, aquí ya mi compadre Jacob salió bueno para el tandeo, tuvo 12 hijos y ahí ya la cuestión se volvió un montón de gente, ¿ya? Pero ese montón de gente, fíjense ustedes, aparece en Éxodo 12:40. Si nosotros nos vamos a Éxodo 12:40, todo ese montón de gente que se multiplicó y entró en Egipto, aquí en Éxodo 12:40, dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. O sea, desde el momento que ellos entraron, aparece en varios versículos, no solamente en este, ¿ya? De hecho, lo vamos a leer más ratito en otro versículo que está en Primero de Reyes. Los israelitas se multiplicaron en Egipto, todos sabemos esos cuentos. Pero lo que nos interesa a nosotros son los años. Entonces ya ahí pasa de una persona en particular y pasa a un pueblo, a una nación. La nación de Israel. Ya como Dios le había prometido a Isaac, a Abraham, que iba a tener muchos hijos, que sus hijos iban a formar una nación. Y ahí se fundó esta nación, al amparo de Egipto. Y estuvieron 430 años en Egipto, dice acá Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado de la tierra. Egipto, esta noche deben guardar, bla, 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 bla. Y ahí dice que el mismo día que se cumplían los 430 años desde que entraron, salieron. ¿Ya? Así que ahí podemos sumar, después de Jacob, que vivió 147 años, 430 años. ¿Ya? Luego, en el desierto, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿Ya? 40 años en el desierto. Y eso aparece en varios lugares. De hecho, vamos a leer un versículo bien interesante ahí en Éxodo 7:7. Vamos a Éxodo 7:7 para que ustedes vean un versículo que dice lo siguiente. Dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. O sea, Moisés se fue a los 40 años. La primera vez que se fue de Egipto se fue a los 40 años. Conoció a Dios en el desierto, ahí se le reveló Dios que tenía que volver a buscar a los hijos de Israel. Y volvió a la edad de 80 años. ¿Ya? Y dice el libro de Éxodo, me parece, al final, que cuando Moisés muere de 120 años. Que ese versículo me faltó. Así que esa tarea para la casa, chiquillos, porque no lo incluí ahora que estoy viendo acá, pero está ese versículo. O sea que el tiempo que Israel estuvo en el desierto son 40 años. Esto estaba profetizado también valga la redundancia, en algunas profecías, que iba a estar 40 años este pueblo en el desierto, ¿ya? Hasta Salomón. Y de ahí en el desierto vamos a ver en Primera de Reyes 6:1, que nos vamos a pegar un salto. Primera de Reyes 6:1. Nos vamos a pegar un salto porque aquí en Primera de Reyes 6:1 encontramos un versículo que nos alivia mucho la tarea y dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4.º año del principio del rey Salomón sobre Israel, el mes de Sif, que es el mes segundo, se comenzó a edificar la casa de Jehová. O sea, ya estamos en el reinado de Salomón. Y dice acá que se llevaba una cuenta desde ellos obviamente contaban el tiempo, tenían sus calendarios, tenían sus años astrológicos, sus años que no eran tan diferentes, quizás los que son hoy en día, tenían sus meses del año, porque se dieron cuenta que todo esto tenía un ciclo que iba en años. Venía el verano, el otoño, el invierno, la primavera y después de nuevo lo mismo. Y fueron poniéndole nombre a los meses, a los años. Y iban contando los años, ¿ya? Las veces que llegaba el verano.
Entonces ya dice, en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. O sea, de acá fíjense ustedes. No, ni siquiera tenemos que tomar en cuenta el dato de que estuvieron 40 años en el desierto, y creo que por eso es que no lo incluí en los versículos, porque dice que acá estuvieron 480 años después que los hijos de Israel salieron de Egipto. O sea, estuvieron 430 años en Egipto y ahora podemos sumarle 480 años y llegamos hasta el reinado de Salomón, ya de Salomón, lo cual nos facilita mucho las cosas. Porque yo voy a poner un diagrama que ustedes van a ver en pantalla para que vean toda la cronología de los reyes de Israel, que está precisamente acá en la Biblia también, ¿ya? Pero que es un poquito enredosa, es un poco enredada, porque fíjense ustedes que el reino se dividió en dos, Israel y Judá, ¿ya? Hubo una pelea y dos reyes se pelearon, y resulta que después de que el reino pasó de manos de Salomón a su hijo Jeroboam, ¿ya? A su hijo Jeroboam, aquí se divide el reino. Entonces es un poco confuso porque dice acá, por ejemplo, dice más adelante, reinado, por ponerles un ejemplo, reinado de Roboam. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá, de 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ¿ya? Y después dice, por ejemplo, el reinado de Abiam. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá, ¿ya? O sea, te dice, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, o sea, en el año del rey de Israel, en el año 18 del reinado del rey de Israel, empezó a reinar en Judá Abiam, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de la madre, bueno, ahí empieza a contar todas sus generaciones, su genealogía, ¿ya? Reinado de Asa, por ejemplo, dice, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Entonces tienes que ir tú mirando los dos reinos, porque te dice, en el comienzo del reinado de en el año tanto de empezó a reinar este otro, y después en el año tanto de que llevaba reinando, empezó a reinar este otro, y en el año tanto de empezó a reinar este otro, y así se va. Pero, para la tranquilidad de todos, ustedes y de nuestros amigos cristianos, están todos esos números y están todos esos datos, lo único que hay que ponerle un poquito más de ojo, y también hay imprecisiones tremendas, varias que... Pero yo solamente anoté una en Segunda de Reyes 8.25. Fíjense ustedes en Segunda de Reyes 8.25, por ejemplo, para muestra un botón, porque son montones de versículos que no coinciden, ¿ya? No coinciden, sencillamente no coinciden. Entonces, si la Biblia fue escrita por un Dios, yo pienso que yo lo hubiese podido escribir mejor, sinceramente. Mira, en Segunda de Reyes 8, ¿de dónde saqué Corintios? Dice Segunda de Reyes 8.25, dice acá, en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, de 22 años. Era Ocosías cuando comenzó a reinar, ¿ya? Dice que comenzó a reinar Ocosías en Judá de 22 años. Y ahora busquemos Segunda de Crónicas 22.2. Está un poco más adelante, Segunda de Crónicas 22.2, y dice, cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. A ver, déjame ver si es el mismo. Reinó un año, el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Claro. O sea, es el mismo sujeto, pero acá en 2 de Corintios 8.25 dice que él comenzó a reinar a los 22 años, y acá en 2 de Crónicas 22 dice que él comenzó a reinar a los 42 años. Entonces ahí tenemos una diferencia de 20 años, y no es la única diferencia, hay montones de diferencias más.
ya que no coinciden, sencillamente parece que el que escribió esto no vio lo que había escrito el anterior. No se dio la paja de buscar qué es lo que había escrito el anterior para que fuera igual. Llegó y escribió lo que a él le parecía. Entonces un libro que lo escribió o lo dictó un Dios no debiese tener errores e inconsistencias. No debiera tener errores, porque es un libro sagrado. Entonces imagínense, si un libro sagrado tiene errores, inconsistencias, en números, en cosas que... Porque hay cosas que, no sé, a ti te pueden decir, oye, tal hecho se relata de una forma acá y acá se relata de otra forma. Bueno, porque dos personas lo vieron diferente. Hay una parte de la Biblia que dice que un soldado que le fue a avisar a David, me parece que había muerto Saúl, o a Saúl que había muerto David, algo así, no sé. El soldado dice que se quitó la vida y en otro lado dice que lo mataron. Cosas así. Pero bueno, un día un tipo me dijo, no, es que lo mataron y después se quitó la vida, o se quitó la vida y después lo mataron, no sé, pero como que, bueno, a lo mejor habían dos personas viendo de lados diferentes o le contó la historia diferente, fue cambiando la historia, a uno lo contó de una forma, a uno le gustó más decir que el tipo se había matado, contó y después se mató, y a otro le gustó más decir que el otro pescó la espada y lo mató. A pesar de que era un rey de Israel. Pero bueno, ustedes saben que los reyes de Israel podían hacer cualquier cosa, violarse a las mujeres, matar a los maridos. Y era todo bonito y bacán porque eran hijos de Dios, elegidos de Dios. Pues podían tener hartas esposas y todo eso. Pero no nos vamos a ir por ese tema. A lo que voy es que estos son números. Entonces, en números no puede haber discordia entre autores. No sé si me explico. Son números. O sea, comenzó a reinar en tal año y terminó de reinar de tal año. A los tantos años empezó a reinar, a los tantos años terminó. Pero si hay inconsistencias de ese estilo, entonces, ¿qué queda para el resto de inconsistencias? Si hay números que fallan, y los números sabemos que no pueden fallar, los números no pueden fallar, ¿ya? Entonces, por los números salen pilladas las cosas. Bueno, pero eso no va a variar mucho el cálculo a fin de cuentas, porque las diferencias que hay de percepciones de la realidad entre la gente creyente, cristiana, que piensa que el mundo tiene 6.000 años y que venimos de Adán y Eva, son abismales en contraposición con lo que realmente se observa en el mundo, con cañones que han tomado más de 50 o 20 o 50 millones de años en crearse y todo eso. ¿Ya? Ahora, y eso también una cosa que se me había quedado en el tintero al principio, y era decirles que así como el escritor bíblico se esfuerza en decir que la misma semana en que fue creado el mundo nació o fue creado Adán el día sexto, y de ahí empieza a contar su genealogía, de la misma forma también nosotros podemos tomar ese dato como literal para poder decir que el mundo fue creado una semana antes, ¿ya? Y no mucho tiempo atrás, una semana antes. O sea, prácticamente el mundo tendría una semana de diferencia con la cronología que nosotros vamos a sacar acá, ¿ya? Vamos entonces en el año 480 y como les decía, vamos a ir ahora a la lámina en cuestión. Acá vemos que está el listado de todos los reyes de Israel y de Judá, ya para ahorrarnos un poco el trabajo, el tedio de ir calculando, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer en sus Biblias, en sus casas, para corroborar todos estos datos. Y les voy a pedir que ustedes estén en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas. Aparecen todos estos datos. Y aquí les dejé encerrado uno que es el rey Joacim, que es el punto de partida que nos va a permitir continuar con la cronología, porque de ahí vienen las invasiones de los que estos pueblos de Israel fue víctima, y de ahí ya estos reyes después reinaron, los que quedaron, antes de que ya prácticamente no tuvieran rey, para ser primeros ministros en realidad de los imperios los cuales los conquistaban, como los persas, los romanos, y principalmente en un principio los babilónicos. Y de ahí nos vamos a saltar al libro de Daniel, donde aparece precisamente la primera invasión del rey Nabucodonosor a Babilonia en el año 457, si mal no recuerdo, antes de Cristo, que es el año del reinado del rey Joacim, y de ahí ya nos saltamos prácticamente sumando esa suma a la edad de Cristo, al año 0. Y si ustedes ven acá, el último rey también acá, aparece un año que es el 600 y algo,
antes de Cristo, y ahí ya llegamos con el cálculo precisamente a Cristo, ¿verdad? A pesar de que todos estos datos están también en la Biblia, porque aparecen mencionados, ¿ok? Y son de dominio público e histórico, entre comillas, ¿ya? Para que ustedes lo analicen y lo vean. Ya. Vimos la lámina en cuestión y llegamos entonces al último de los reyes. Y ahora les voy a pedir que nos vamos al libro de Daniel, por ejemplo. Al libro de Daniel, capítulo 1. Y acá se relata lo que pasó ya en los últimos tiempos de los reinados de Israel. Lo que todos sabemos, que Israel fue invadida por diferentes pueblos, entre ellos por el pueblo de Babilonia, según la Biblia. Dice acá, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, el Dios de estos babilonios era más poderoso que Jehová, y fue y arrasó con todo y se robó todo. Y ellos fueron eunucos, dice, en el palacio del rey. Les cortaron el pirulín a Daniel y a sus amiguitos, y los pusieron en el palacio del rey Nabucodonosor, y después los medo-persas invadieron Babilonia, después vinieron los griegos y después los romanos. Y ahí llegamos ya al año cero, al año de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existe todo un consenso en relación a los últimos años de estos reyes que ¿cómo se llama? Que muestra acá la Biblia, los últimos reyes de Israel y de Judá. También está acá en la Biblia, en realidad también está ese periodo, está relatado todos los acontecimientos que pasaron, las penurias, las angustias que pasaron estos tipos ahí siendo sometidos por otros pueblos, esperando al libertador, que estaban reconstruyendo el templo, venían otros y lo volvían a destruir porque Diosito les pedía oro para el templo, ¿ya? Era tan hueón Diosito que les pedía oro, entonces ponían oro en el templo, entonces los otros pueblos venían y se llevaban todo el oro. Lo ponían ahí y pensaban que Diosito lo iba a cuidar, y no lo cuidaba. Y los últimos que saquearon todo esto fueron los romanos. Ya, y ahí aparece la figura de Cristo Jesús. Entonces ese periodo de estos grandes imperios ya está en la historia. Está en la historia, y esos datos, desde los últimos reyes de Judá, ya existían estos imperios mundiales, y son precisamente, por la tabla que les mostré yo, ahí los últimos años, el último año de los reyes de Judá, ya es más o menos, esto fue en el año 457 a.C., esta invasión del rey de Babilonia a Jerusalén. Y en eso hay consenso absoluto, el año que ese más o menos fue el año 457. Incluso la Biblia, en el mismo libro de Daniel, al final, hay una profecía que es la profecía de las 70 semanas, en Daniel al final, que dice que iban a ser esclavos de los babilonios o de los otros reinos, porque hay otra profecía de una estatua que tiene una cabeza de oro, un cuerpo de plata, unos pechos de bronce, unas piernas de metal y unos pies de barro, que simbolizaban estos imperios. El problema está en que esto se pudo haber escrito después de que estos imperios ya habían pasado por la tierra. No hay una cierta claridad. Entonces ahí estos imperios simbolizaban a cada uno de estos reinos: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Incluso en el capítulo de las 70 semanas, que es el capítulo 9 del libro de Daniel, dice, en el verso 24 del capítulo 9 de Daniel, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer justicia perdurable y sellar la visión y el profeta y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que se emitió el año 457 a.C., hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a edificarse la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de estas 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, acá está hablando de que iban a venir unas semanas, 62, 70 o 62 semanas, y estas semanas para ellos eran un día por año. Un día por año en profecía. Esto lo interpretan ellos, los mismos cristianos interpretan estos pasajes, ellos mismos, no yo.
Ellos mismos dicen que acá estaba profetizada la venida del Mesías, el tiempo en el que iba a venir, por estos años que menciona acá, que iban a ser esclavos y todo eso. Y que por eso llegaron algunos sabios de Oriente que habían estudiado estas profecías antiguas y sabían más o menos en el tiempo en el que iba a venir el Salvador, ¿ya? O sea, que según ellos, según los mismos cristianos, los mismos creyentes, lo que ellos me han enseñado, lo que ellos me han dicho a mí, lo que ellos me han leído y me han mostrado, mira, acá el profeta explicaba el tiempo en el que iba a venir Jesús. Ya, ellos mismos están dándonos la razón de que ese es el tiempo que pasó hasta que vino el Mesías. Y ahí ya llegamos al año cero. Desde los reyes de Israel, terminamos con el último rey, con el que fue invadido por Nabucodonosor, o por los persas, y ya llegamos al año cero, porque estos tiempos de estos imperios mundiales están bien definidos en la historia del mundo, ¿ya? Y ahí llegamos al año cero, y desde el año cero hasta ahora tenemos... O sea, si ustedes le suman acá 457 años, a la suma que ya teníamos antes, 457 años antes de Cristo, más o menos, lo que decía la tabla que nosotros vimos, ¿ya? Que la voy a buscar para tener el dato exacto. Les decía que las conclusiones en esta oportunidad se las vamos a dejar ahí para ustedes, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo en el canal ya he hablado acerca de esto, de que la Biblia dice que el mundo tiene 6.000 años, y muchos amigos cristianos se sorprenden, me dicen, ¿dónde dice que la Tierra tiene 6.000 años? ¿Dónde? Bueno, aquí ya les di la respuesta, donde la Biblia dice que la Tierra, el planeta, tiene 6.000 años. Saquen sus propias conclusiones. Buenas noches, amigos, ha sido un gusto, un placer, y ya nos estamos viendo en los siguientes videos. Sigo con el tema de la Iglesia Católica, sus doctrinas absurdas. Ya hice el video número 1 y ya viene luego el número 2. Así que ahí nos estamos viendo. Un abrazo y que estén todos muy bien. Y suscríbanse y denle click a la campanilla, porque si no, no les llegan las notificaciones de mis espectaculares y sobrecogedores videos. Adiós.